Sí. Neomodéjar. Neomoderna fue la que número 1 que dices tú. Esta sería la 2, ¿no? Etapa neomoderna la 2, ¿no? Bueno, a ver. Evolución estilo. La neomoderna fue la última que dices. Parece que sea un poco mejor. Bueno, etapa de Neomodéjar es la etapa inicial de su obra, 1878 a 1878. En segundo lugar, una etapa neogótica. Desarrollada pues, entre 1888 y 1898. Bueno, ¿a qué se puede deber esa evolución en la que Gaudí en parte recurre a un estilo más desornamentado, a reducir a la policromía de las construcciones, predominando el uso de la piedra, ya sea de mampostería, ya sea la de sillería? Pues quizás sea por el hecho de que empezase a trabajar en la Sagrada Familia. El edificio se inicia en estilo neogótico, porque Gaudí además, digamos que continúa un proyecto iniciado en 1881, y eso digamos que le lleva a estudiar el estilo gótico y a incorporar formas neogóticas. Pero eso no quiere decir que haga una copia. Aunque conocía la obra de Viollet-le-Duc y también la de aquellos arquitectos contemporáneos a él, inspirados en esos modelos medievales, pues no va a hacer simplemente una copia, sino que va a interpretar esos modelos tomando, digamos, aquello que le interesa. Bueno. Así que, en primer lugar, hay que señalar que interpreta libremente las formas del gótico, y en estos edificios pues cabe señalar el uso de la piedra de sillería abandonando el empleo de los revestimientos de cerámica, luego por otro lado el empleo de referencias medievales o medievalistas. ¿Cuáles podrían ser? Pues el empleo de torreones con cubiertas cónicas, el empleo de tejados muy agudos, el empleo de arcos que nos pueden recordar a aquellos que se utilizaban en el estilo gótico, los remates almenados, las referencias a elementos decorativos propios de la Edad Media, como pudieran ser los arcos lobulados, las formas apuntadas, las portadas abocinadas, el empleo de vidrieras con tracerías escaladas. Pero también va a haber un elemento indiscutiblemente gótico que va a estar presente en las obras gaudianas. Que va a ser la tendencia a la verticalidad. Bueno.
Quizá el edificio más neogótico que diseña en ese momento sea el Palacio Episcopal de Astorga. El edificio se construye cerca de la catedral y el hecho de que él llegase a tierras leonesas pues se debía a que el obispo de la diócesis era de origen catalán, de ahí que trabajase en la construcción del edificio. Bueno, el palacio pues le creó bastante sinsabores y el caso es que finalmente en 1893 Gaudí abandona el proyecto. Bueno, la fecha estaría mal, el proyecto data de 1887. 1887. Pero bueno, ya pasado un tiempo, pues Gaudí finalmente termina por abandonar el proyecto. La muerte del obispo pues hace que el enfrentamiento con el cabildo se agudice y por tanto él decida renunciar. Así que, pasados unos años después y siguiendo, digamos, los modelos que había dejado el arquitecto, plantas y alzados, el edificio se construye. Muy posiblemente el aspecto hubiera sido diferente de haber continuado y concluido las obras Gaudí, porque en muchas ocasiones pues, él iba realizando intervenciones y cambios sobre la marcha. El caso es que de todos modos él se inspira sobre todo en los modelos del padre del estilo neogótico, Viollet le Duc, y hace, digamos, una suerte de pastiche inspirado en los castillos franceses. De todos modos, aún así, digamos que él realiza una aportación que supone una impronta personal y es el pórtico. El pórtico de entrada, digamos, es el elemento más singular del edificio, que en cierto modo pues, también sirve como balcón. Y el caso es que él lo que va a hacer es inclinar los soportes y basándose también en las portadas abocinadas góticas, pues va a hacer que los arcos de dicho pórtico se estrechen hacia el interior. Aunque de todos modos hay que señalar que los arcos no tienen clave. De ahí que hubiera problemas a la hora de realizar esta parte de la construcción. Bueno, el empleo de esos soportes inclinados, de todos modos, será un elemento luego recurrente en su obra, en sus edificios. Bueno, naturalmente que el resto de la construcción pues, viene a responder a esos modelos medievales tan en boga por aquel entonces, en el siglo XIX, como podéis ver en el interior del comedor. Con esas vidrieras de inspiración gótica y esos arcos lobulados que nos pueden recordar también a las formas medievales. Luego también, pues ahí podéis observar el alzado, una sección del edificio y la planta del mismo, donde se puede comprobar pues, en esa distribución de los espacios, pues cómo se inspira en esos castillos franceses, al incluir 4 torres circulares en las esquinas, al tiempo que diseña un pórtico de entrada correspondiente al vestíbulo del edificio y su contraparte en la capilla, la cual pues, cuenta con una sola nave y 3 absidios. Aunque dispuso de menos recursos, Gaudí va a experimentar más, va a ser más osado en el Colegio Teresiano de Barcelona.
y también por las nuevas necesidades sociales, empiezan a edificarse colegios e institutos de segunda enseñanza en las ciudades españolas. Unos por iniciativa pública y otros, en su mayoría, por iniciativa privada de las instituciones religiosas. Gaudí recibe dicho encargo y la comunidad religiosa le impone que realice un edificio sobrio. Así que, por tanto, pues va a emplear la piedra de mampostería y el ladrillo, mientras que el interior va a ser más sobrio que el que, por ejemplo, observasteis en su momento en el instituto construido por Puig i Cadafalch en Reus. El caso es que, de todos modos, Gaudí se inspira en las construcciones medievales y diseña un remate almenado, aunque de todos modos incluye estas formas que nos pueden recordar a los gabletes góticos. En el paño central de la fachada, en el cual también está el escudo de la orden, recurre a elementos geométricos que en cierto modo nos pueden recordar a la arquitectura hispano-musulmana, a los paños de secta que están presentes, pues, por ejemplo, en la Torre de la Giralda o también en la Alhambra de Granada. Bueno, al mismo tiempo, pues observamos cómo Gaudí, en el exterior del edificio, alterna el ladrillo con el muro de mampostería. Ya en el interior del edificio, y observando por tanto esa sobriedad impuesta por los medios disponibles y también por la propia Orden de las Carmelitas, cabe señalar el empleo, como si fueran arcos diafragma, de las formas parabólicas. En este pasillo lo podéis observar, como también, de todos modos, por el empleo de estos arcos, pues también se establece un juego de luces y sombras, matizando también los efectos lumínicos. Luego ya también en otros espacios, pues por ejemplo, pues va utilizando estas formas a modo de zapatas para poder sostener las cubiertas planas y soportar también esta parte del muro correspondiente al vestíbulo del colegio. Bueno, en León diseña un edificio de viviendas, la llamada Casa de Botines. Es una vivienda. Es como un palacio. Leí, pero cuando he dicho, madre. Ahí está con la caja de ahorros. Bueno, en un principio, pues la vivienda era la casa de Miralles. No deja de ser curioso que recibiera este encargo en León, pero claro, el hecho de que estuviese trabajando en Astorga, pues posibilitó que él realizara este edificio en una localidad, pues, que por aquel entonces contaba con pocos habitantes, daría pues por los 15.000, con mucho los 20.000 habitantes por aquella época. El caso es que, de todos modos, en esta construcción, que se levanta sobre un solar irregular, pues realiza, digamos, un exterior más sobrio, tratando como si fuera un gran volumen geométrico, que en cierto modo pues también nos viene a recordar a los castillos medievales. Dispone la piedra de sillería de manera irregular, en una suerte de almohadillado rústico, que en cierto modo pues también nos pueden recordar a los elementos medievales. Luego nuevamente va a recurrir a una cubierta de pizarra, rematando la construcción con torrecillas circulares, que también pues va a rematar con esos tejados cónicos tan agudos. De todos modos, aún así, también nuevamente pues va a mostrar
su impronta personal en el edificio, y esto va a ser visible sobre todo en la inclusión de San Jorge con el Gabón sobre la puerta de entrada. Naturalmente, pues este elemento, digamos, que hacía más referencia a sus orígenes catalanes y no a las propias tradiciones culturales y a la religiosidad propia de la localidad. Bueno, aquí veis la planta del edificio y el alzado del mismo, que ha pasado por diferentes usos a lo largo del tiempo. Durante varios años, pues además pues fue la sede de la antigua Caja de León y ya posteriormente la de Caja España. Bueno, además de todos modos, esa escultura que durante un tiempo se pensó en retirarla, finalmente se quedó donde está, fue realizada por Llorens Matamala, uno de los escultores que trabajaría con él en la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, ahora lo que veis es una construcción menor, en la que, digamos, realiza el diseño e interviene en algunos aspectos puntuales, como la cubierta, que es la portería de las bodegas Güell en Garraf. En este caso, pues diseña un edificio construido nuevamente en piedra, ya más concretamente en piedra de mampostería. La sillería se utiliza en elementos muy singulares de la construcción, donde curiosamente pues viene a acentuar la verticalidad del conjunto con el empleo de una cubierta en piedra muy aguda, a la hora también de levantar las chimeneas de la construcción, y también curiosamente este remate del muro, donde curiosamente vuelve a estar presente el arco parabólico, al igual que en el portal y en la entrada a la finca de este edificio. Bueno, la tercera etapa, que viene a ser la etapa de plenitud del artista, es la llamada etapa organicista. Digamos que es la época que podemos considerar como plenamente modernista, pero también la época donde realiza su obra más personal, la que tiene, digamos, su estilo más reconocible. Bueno, esta por tanto se va a desarrollar entre 1898 hasta su muerte en 1926. Y lo primero que hay que señalar es que parte de elementos modernistas y claro, aunque en esta etapa su estilo se vuelve más decorativo que el anterior, pues hay que señalar que estos elementos decorativos no vienen, digamos, a identificarse con lo que hacían otros arquitectos modernistas por aquel entonces. Las formas de Gaudí no son las formas de Víctor Horta, no son las formas de Héctor Guimard,
Macintosh, las formas de Wagner, las formas de Olbrich. Eso sí, hay un elemento propio del modernismo que va a estar presente en estas obras a partir de este momento, que va a ser el ondulamiento. Quizá pues en la obra que veis en imagen no deja de ser una construcción menor, el portal de la finca Miralles, es más que reconocible, como ondula las formas, como si fuera, digamos, un organismo vivo. La figura que está ahí. Un tanto informe, sí, es una escultura que le representa. Bueno, de todos modos, aunque se inspire en formas orgánicas, pues eso no quiere decir que directamente copie a la naturaleza. A nosotros las formas de Gaudí nos pueden recordar a plantas, a organismos vivos, al paisaje, pero no hay una copia, digamos, de un animal, de una planta, de una montaña, digamos, de manera fidedigna. Así que en su obra va a estar presente la abstracción. Y es que al tiempo que se inspira en la naturaleza, también se va a inspirar en la geometría, en modelos incluso en modelos matemáticos. No solo se va a inspirar en la geometría para construir los edificios, sino también para decorarlos. Van a estar presentes las líneas helicoidales. Por el cálculo de las líneas catenarias van a estar presentes las formas parabólicas. Y también van a estar presentes las líneas hiperboloides. Todo ello, pues evidentemente creando un estilo personal y único. Al mismo tiempo, pues en la decoración van a estar presentes referencias culturales, especialmente referidas a Cataluña, y sobre todo religiosas. Las referencias, digamos, a San Jordi y al Gabón, digamos que venían a aunar ambas. Pero claro, las referencias a su religiosidad católica pues van a estar presentes en sus obras y muy comúnmente pues, estas construcciones las va a rematar con cruces. Bueno, a todo ello pues hay que sumar otra cosa, y es que experimenta con técnicas tradicionales
y con materiales industriales. Bueno, por último, pues hay que señalar otra cosa, que es el elevado grado de fantasía que muestra en ese momento, aunque de todos modos hay algo que en cierto modo se pasa por alto cuando se estudia la obra de Gaudí. Y es que él también tenía en consideración otros principios. Hemos visto cómo construye viviendas y lo seguirá haciendo. Pero claro, ¿qué es lo que va a pensar en estas construcciones? Pues va a pensar también en criterios funcionales. Es decir, pues, por ejemplo, aquel que va a ser su cliente, pues por ejemplo le va a demandar una vivienda cuya planta baja tenga una finalidad comercial. Pues bien, esa parte está destinada a ese fin y Gaudí cumplirá en ese sentido. Luego, por otro lado, pues va a buscar iluminar bien los interiores, que cuenten con una buena ventilación. Incluso también, pues problemas que vendrían a corresponder a épocas posteriores, él va a tratar de resolverlos en ese momento. En la Casa Batlló, pues va a tener que disponer en la planta del edificio pues con un espacio correspondiente al ascensor. En el caso de la Pedrera, pues va a disponer de un espacio que va a servir como garaje. Incluso se planteó también incorporar una rampa interior para el acceso de los edificios, para el acceso de los vehículos, cosa que finalmente no realizó. Así que claro, Gaudí no va a renunciar a elementos funcionales, como pudiera ser la habitabilidad y la iluminación interior. Así, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en el interior de una vivienda, pensamos en una habitación que tiene esquinas, ¿no? Bueno, pues una habitación, una estancia que no tenga esquinas va a ser una habitación mejor iluminada. ¿Por qué? Pues porque no va a tener aristas. No se van a crear ángulos duros. Claro, luego también podemos pensar en otros criterios prácticos. Si las paredes son curvas, pues luego, por ejemplo, pues los muebles que va a pasar con ellos. Podríamos encontrar por ángulos muertos en la construcción por la falta de adecuación del mobiliario a dicho espacio. Bueno, edificios que levanta en esta época. Bueno, pues esa construcción menor, que parece más, digamos, una construcción conmemorativa, incluso una escultura de tamaño abstracta, de tamaño colosal, que es el portal Miralles de Barcelona. Bueno, el portal de la Finca Miralles, quería decir. En segundo lugar, otra construcción que de todos modos pues
digamos, menor, que vendría a ser, digamos, una suerte de casa de campo. El chalet de Callarás, en la Pobla de Lillet. Bueno, Gaudí también buscaba, digamos, integrar las construcciones en el paisaje, y en este caso, pues lo que diseña es un edificio cuyo alzado pues vendría a ser una suerte de arco apuntado muy agudo, pues para facilitar la estancia en el interior y que no se acumularan humedades, que no se acumulara nieve de hielo, etc. Así que en vez de construir un tejado muy agudo, pues hace que en el alzado todo el edificio tenga este perfil, digamos, tan acusado, recubriéndolo pues además con una cubierta de pizarra. Luego además, para poder aprovechar al máximo el espacio exterior, construye la escalera fuera del edificio, no dentro, con esta forma, digamos, tan caprichosa, realizada en piedra, para poder entrar pues, a cualquiera de los 3 pisos del edificio. Luego pues ya os comenté pues, que el edificio cuenta con intervenciones posteriores que, digamos, pues, han desvirtuado pues, en parte, en buena medida, el aspecto original del edificio. De ahí que tengáis esa foto de la época, pues, posiblemente de esa primera década del siglo XX, y una fotografía en la actualidad. Bueno, la Casa Calvet de 1898 supone, digamos, que una suerte de antes y después en sus construcciones. Aunque de todos modos también viene a ser, digamos, una gran excepción dentro del conjunto de su obra. Y es que en 1898 él recibe el encargo de un edificio de viviendas en Barcelona y aparca el estilo neogótico en el cual estaba llevando a cabo por aquel entonces construcciones, pero de todos modos, digamos que no es visible ese nuevo estilo ya de plenitud, de madurez, que corresponde, digamos, a esa época, al cambio de siglo. Pero de todos modos, aún así, digamos que él introduce algunos elementos, digamos, de su cosecha. Bueno, no deja de ser curioso que esta obra fuese premiada por el Ayuntamiento de Barcelona, teniendo en cuenta pues, las construcciones que él realizó allí, pues, la familia, la Casa Mayor, la Pedrera, el Palacio Güell. Pues curiosamente esta obra fuese la única que tuviera un reconocimiento estando él en vida. Y es que curiosamente la Casa Calvet va a recurrir a formas barrocas, como curvan los balcones, como recurre a estos frontispicios en el remate del edificio que nos pueden recordar a los edificios del centro de Europa o del norte de Europa en el siglo XVIII. Como recurre también a estos pilares que nos pueden recordar a la arquitectura del siglo XVI. Pero de todos modos, aún así, Gaudí, en el remate superior del edificio, incorpora 3 bustos que representan a 3 santos que se asoman, digamos, de manera caprichosa
y que vienen a ser visibles también desde la acera de la calle. Digamos que busca ese elemento, digamos, sorprendente y un tanto fantasioso en una obra pues, en la que él se muestra, digamos, más convencional. Bueno, aquí tenéis pues, el alzado del edificio y una sección del mismo. Un detalle del balcón, pues que podemos imaginar que pudiera corresponder a cualquier edificio de estilo ecléctico de esa época, y esa vista donde digamos que obviando pues, esos elementos digamos decimonónicos, pues cabe señalar pues, la incorporación de esos tres bustos que vienen a estar presentes en la cornisa del edificio. Ahí ya tenéis, pues de todos modos, la imagen del interior, donde viene a estar presente también la azulejería, combina con el uso de la piedra y donde curiosamente emplea columnas salomónicas. Bueno, la colonia Güell fue un proyecto incompleto en el que el arquitecto se encargaría de la construcción de la iglesia. El proyecto surge como una iniciativa de Eusebio Güell destinada a trabajadores barceloneses. Barcelona, Santa Coloma de Barcelona. El proyecto era pues, un tanto ambicioso, pero tras la muerte de Eusebio Güell, finalmente se abandonó. Gaudí estuvo encargado del diseño de la iglesia, empezó su construcción, pero esta finalmente se verá interrumpida. Simplemente él realiza la cripta, pero de todos modos el edificio no hay que pensar que se trata de una construcción incompleta y fallida, sino que perfectamente podemos considerarlo como una obra de gran importancia en el conjunto de las edificaciones de Gaudí. Digamos que podemos considerar que la cripta o iglesia de la colonia Güell vendría a ser una suerte de ensayo a pequeña escala de lo que él quería realizar en la Sagrada Familia. Bueno, ¿qué es lo que él va a hacer? Bueno, pues en el interior de la construcción va a recurrir al hormigón, va a recurrir al ladrillo, va a recurrir a la piedra, además de una manera también muy singular, porque va a levantar pilares inclinados realizados en un único bloque de piedra, para dar, digamos, una sensación de robustez y también de rusticidad, como si se estuviera dentro de una cueva. Se va a inspirar en las formas góticas al recrear, digamos, una suerte de nervaduras con su correspondiente espinazo en ladrillo para sostener la cubierta. Hay que tener en cuenta de que iban a sostener la iglesia que se iba a encontrar por encima. Y luego también va a diseñar las vidrieras. Aunque él recupera esa técnica tradicional, va a destinar esos vidrios de colores con formas al edificio, pues no va a hacer una copia de los modelos góticos, sino que va a hacer diseños propios en los que va a incorporar elementos cristianos con formas de inspiración urbana. Es decir, que ya
combina la forma de la cruz con las formas del ala de una mariposa. A todo ello, pues también hay que señalar otra cosa. Aquí tenéis una imagen del interior, en parte decorado con este mosaico con la Borda de Cádiz. Los bancos no son de... Tenéis aquí también 2 bancos diseñados por él. Bueno, ya también de todos modos en esta imagen podéis observar cómo recurre también a la vidriera. Bueno, el exterior no es menos interesante. Vuelve a recurrir a un pórtico con pilares inclinados y luego también hay que observar pues, cómo refuerza la estructura al mismo tiempo que recurre a la labor de Trencadix. En el exterior está presente la piedra de mampostería y aquí ya además pues, podéis observar pues, la forma de los vanos del edificio en una suerte de combinación de óculo y de arco apuntado que hace que en el exterior se asemejen a una suerte de pétalos o de gotas de agua, es decir, pues evidentemente pues, creándose en las formas de la naturaleza, incorporándolas por tanto a la construcción. Bueno, la Torre Belesguard se encuentra en Barcelona. Y no deja de ser, pues digamos, una construcción de recreo, una casa de campo que por su propia naturaleza pues hace que tenga, digamos, una forma digamos, caprichosa. ¿Qué es lo que diseña Gaudí? Bueno, en cierto modo se parece a su propia vivienda, solo que su casa en el Parque Güell no fue realizada por él, sino por otro arquitecto. Buenas. Sí, buenas tardes. Nada. Si tienes examen ahora o clase, De lengua. ya la sala de profesores que está Begoña. ¿Con quién tienes? ¿Con ella? Me voy, sí. Pues va a la sala de profesores posiblemente esté ahí. Va, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el caso es que con esto que quería decir, bueno, pues se construye un edificio con una marcada verticalidad que nos puede recordar a los castillos o más bien a los torreones medievales. De hecho, pues incorpora un elemento muy habitual en este tipo de construcciones que también hemos visto en otros arquitectos, como es el empleo de una torre mirador. Nuevamente pues va a recuperar pues, esas cubiertas cónicas, aunque bueno, en este caso es piramidal, muy aguda, que va a rematar con una cruz y en donde va a incorporar la señera. Nuevamente pues vuelve a recuperar pues, esos elementos medievales de la etapa anterior, como es el remate almenado, o estos vanos estrechos que incluso en este caso geminan, que nos pueden recordar también a las construcciones medievales. Al mismo tiempo, pues que va a recuperar la técnica del mosaico, va a volver a recurrir a la azulejería, etcétera, etcétera. Bueno. Aquí tenéis pues un detalle de la construcción, de todos modos pues estas dos ventanas son las mismas, podéis observar cómo vuelve a emplear azulejos en el exterior del edificio, como por ejemplo los que empleó en
en la Casa Vicens o en el Capricho de Comillas. Al mismo tiempo, pues, que realiza incrustaciones en piedra, siguiendo, digamos, esa tarea del Bengadís. No solo va a recurrir a piezas de cerámica, creando esa suerte de mosaico, también va a recurrir al vidrio para ello. Y luego ya en el interior, pues cabe señalar pues, cómo cubre el desván de la parte superior, realizado completamente con ladrillo. Con el vestíbulo del interior. Se inspira pues, nuevamente en las formas mudéjares e islámicas, en cierto modo pues, nos puede recordar por el uso del blanco y también la azulejería a las construcciones tradicionales andaluzas, que en cierto modo pues, parece contraponerse con el exterior. Parece como si hubiera querido realizar una especie de revisión del edificio hispano-musulmán en el interior, mientras que el exterior va a representar pues, algo característico de las construcciones medievales cristianas. Y luego ya por último de esta etapa pues cabe citar también este edificio, que son las escuelas de la Sagrada Familia. Gaudí diseña este edificio de dimensiones modestas junto a la basílica, destinado como colegio para los más desfavorecidos. En esta construcción, digamos, más sobria, pues Gaudí, a lo que va a recurrir, digamos, es a experimentar con las formas, ondulando la línea de la fachada, pero también el alzado y la cubierta, construyéndole con una combinación de hormigón y piedra. Bueno, influencia de Gaudí. Influencia posterior. Bueno, hay que llamar la atención sobre una cosa muy curiosa. Gaudí trabajó con un gran número de colaboradores, también hubo artistas, arquitectos que se vieron inspirados por él, pero hay que señalar que en cierto modo su obra en España pasa de moda rápido y en el extranjero, pues muy rápidamente digamos que su obra, su estilo va a ser apartado. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues a diferentes circunstancias, pero también por una cuestión muy simple. Gaudí tenía un estilo muy personal, que le alejaba de los modelos modernistas de la época, también del eclecticismo y de los historicismos que estaban por aquel entonces en boga. Pero luego también hay que tener en cuenta otro elemento a considerar. Gaudí murió en 1926, cuando en ese momento él estaba dedicado única y exclusivamente a un edificio, la Sagrada Familia de Barcelona. No salía de la ciudad. Así que claro, si él no salía de Barcelona, pues evidentemente no podía viajar a otros lugares de España, digamos al extranjero, no solo a conocer qué se estaba realizando en otros lugares, y evidentemente tampoco podía ir él influir en otros arquitectos. Así que en buena medida pues hay que señalar una cosa, que por un lado la obra de Gaudí, al ser tan personal, digamos que
no guarda relación con aquello que se estaba realizando pues, en España en la década de 1890, 1900, 1910, pero que tampoco guardaba relación con las vanguardias arquitectónicas que existían por aquel entonces. Ni el racionalismo de Le Corbusier, Gropius o Mies van der Rohe, ni tampoco el organicismo de Frank Lloyd Wright. Aún así, de todos modos, pues eso no quiere decir que no se construyeran edificios, especialmente en Cataluña, que no se vieran influenciados por las formas gaudianas. Su influencia en vida será reducida por la vigencia de los modelos historicistas y modernistas. Además, la aparición de la arquitectura moderna tras la Primera Guerra Mundial. Claro, Gaudí de todos modos difícilmente podía influir a otros arquitectos españoles al no recibir encargos oficiales. Si dejamos a un lado la Sagrada Familia de Barcelona, que al fin y al cabo pues, fue un encargo realizado por una congregación religiosa, pues las obras de Gaudí pues no alcanzan relevancia en cuanto a su tamaño, en cuanto al emplazamiento de las mismas, en cuanto a la finalidad con la que se construyen y sobre todo pues en cuanto al apoyo que contaba con respecto a las instituciones públicas. Hemos visto dos edificios que fueron encargos oficiales y que fueron realizados por otros arquitectos. El Palacio de Montjuïc, donde está actualmente el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y por otro lado, la Plaza de España en Sevilla. Los edificios pues, que responden a esos modelos historicistas de la época. ¿Y qué decir tiene? Pues que en aquella época ni un edificio ni otro hubieran sido encargados a Gaudí. Y de haber llevado a cabo pues, una construcción de este tipo, pues quizá hubiera podido influir en otros autores, en otros arquitectos. Porque claro, ¿qué hemos visto de todos modos hasta el momento? Viviendas en ciudades, casas de campo, las rejas de fincas. El palacio episcopal de una localidad pequeña,
Pero claro, de todos modos, eso no quiere decir ni que Gaudí fuese alguien ignorado y despreciado y que muriera, digamos, en la pobreza y en el olvido. Y de todos modos, su arquitectura, no mucho tiempo después de su muerte, va a estar revalorizada. ¿Y eso a qué se debe? Es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, los planteamientos de Gaudí se van a ver revalorizados. En primer lugar, por el llamado organicismo. Bueno, el organicismo había surgido como corriente arquitectónica en Estados Unidos y su gran impulsor fue Frank Lloyd Wright. Él, digamos, planteaba un modelo de arquitectura, pues no solamente basado en la funcionalidad pura y dura, sino que también planteaba otro tipo de cuestiones. El recurrir ocasionalmente a materiales tradicionales, el buscar el confort, la habitabilidad en el interior, la vinculación con el medio ambiente. Y por eso en sus edificios también pues, va a estar presente la línea curva, aunque por ejemplo recurriera a tejados a cubiertas en terraza, igual que Le Corbusier. Bueno, pues tras la Segunda Guerra Mundial, los planteamientos del racionalismo arquitectónico van a triunfar, se van a imponer, se van a llevar a cabo construcciones donde predomina la funcionalidad sobre cualquier otro aspecto. Pero claro, eso hace que la arquitectura se vuelva monótona y repetitiva. Con lo cual va a surgir una reacción en la cual pues, se van a buscar otros planteamientos. Y claro, en el caso de Gaudí, pues desprendiéndonos de los elementos decorativos y fantasiosos que nos podemos encontrar, pues los arquitectos, ¿qué era lo que iban a encontrar? Pues nuevas soluciones en las que la línea curva iba a estar presente. Y por tanto también la inspiración orgánica. Luego ya con posterioridad, ya en la década de los 60, de los 70, va a haber una revalorización de la ornamentación. Se va a buscar el lujo, la sorpresa, la complicidad con el espectador. Así que en ese momento la obra de los arquitectos modernistas y también la de Gaudí se van a poner de moda. Así que esa concepción, digamos, las que se buscan espacios sorprendentes, en la que va a estar presente otra vez la ornamentación, en la que se idean construcciones que en cierto modo parecen esculturas abstractas colosales más que edificios, en cierto modo pues no van a ser más que continuadoras de algo que previamente ya había hecho Gaudí. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos de dos construcciones inspiradas en esos modelos gaudianos. Cómo van a utilizar pues, arcos parabólicos y formas onduladas en las construcciones. El chalet refugio de Uldeter, que en cierto modo os puede recordar al chalet de Canyaras que hemos visto con anterioridad. Por cierto, un edificio que está desaparecido, en su lugar pues hay un refugio de montaña, y la Masía Freixa que tenéis aquí y donde podéis observar pues cómo
recurre a formas onduladas en el exterior, y también arcos parabólicos, como los que empleaba Antoni Gaudí en sus construcciones. Bueno, dos edificios ya posteriores sería por un lado la iglesia de San Martín de Donges. Hay que señalar, pues claro, pues en algunas zonas de Francia, pues el grado de destrucción provocado por la Segunda Guerra Mundial obligó incluso a reconstruir ciudades. Al levantar nuevos edificios, pues estos pues se van a inspirar en las nuevas formas arquitectónicas. Y claro, pues en el caso de esta iglesia, pues el arquitecto, ¿en qué pudo pensar? Pues evidentemente en las construcciones de Gaudí. Él, por ejemplo, pues conocía pues, las soluciones a las que había llegado para construir edificios, incluido también la Sagrada Familia, pero también el Colegio Teresiano de Barcelona, y la aplica a esta obra. Luego, por otro lado, aquí tenéis un edificio mucho más actual, la Torre Glorias o Torre Akbar de Barcelona. Bueno, aparentemente pues os puede parecer un rascacielos más. El rascacielos de Barcelona, que es muy parecido al famoso pepinillo de Norman Foster de Londres. Pero de todos modos, recordad una cosa, habíais visto con anterioridad ese proyecto de hotel que había diseñado Gaudí para llevar a cabo en Nueva York, ¿no? Y tenía también, digamos, esa forma parabólica que también está presente en este edificio de Jean Nouvel. Así que claro, pues no vino a ser hasta cierto punto pues una manera de actualizar pues esos modelos propios de la arquitectura gaudiana y una suerte de recreación a escala menor de lo que él pretendía llevar a cabo en Nueva York. Luego ya en último lugar, hay que mencionar que Gaudí no solo influye en el campo de la arquitectura, también influye en otros artistas. Eso no quiere decir, pues, única y exclusivamente, pues, que los edificios que realiza el arquitecto, y fundamentalmente en Barcelona y sus alrededores, pues hayan estado presentes en obras de arte, sino que la propia figura de Gaudí va a inspirar a otros artistas, incorporando sus formas a sus obras. No deja de ser curiosa un aspecto curioso. Y es que, claro, también de todos modos hay gente que puede pensar así. Y es que, claro, Miró en sus obras, ¿qué es lo que hace? Pues toma elementos de la naturaleza y los va simplificando tanto que los va convirtiendo en formas prácticamente abstractas. Y los va a incorporar a su producción artística. Gaudí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a incorporar elementos que va a
someter a un proceso de abstracción en la decoración de los edificios, también en la forma de los mismos. Pero claro, esto lo va a realizar no en un lienzo de unas dimensiones determinadas, sino en una vivienda que se va a habitar. Y eso lo realiza en una época en la que Miró se estaba iniciando como artista. Así que, en cierto modo, pues quizá también Joan Miró podría haberse inspirado en las formas gaudianas para realizar sus obras. Bueno, de todos modos, aún así, quien sí que reconoció pues, la influencia y el valor del arquitecto reusiano fue Salvador Dalí. De hecho, pues, él adoraba como construcción, o puede que incluso, muy seguramente considerase que fuese su edificio favorito, la Casa Batlló de Barcelona. Bueno, a su vez, influencia en artistas plásticos como por ejemplo Dalí, así como alguien muy presente en la cultura popular. Claro, daros cuenta. ¿Qué arquitecto en el mundo atrae a turistas y lleva a que estos quieran conocer determinados edificios realizados por él, realizando un itinerario cultural de primer orden? ¿Quién sería? Pues en primer lugar, sin lugar a dudas, sería Gaudí. De gente que acude a Barcelona y que lo que pretende, pues ya digamos de manera muy organizada y sistemática, pues es ir a la Sagrada Familia, visitar la Pedrera, visitar la Casa Batlló, acudir a algunos de sus otros edificios, ir al Parque Güell. ¿Pasa eso en otra ciudad del mundo? ¿Alguien que haga una ruta de edificios de Brunelleschi en Florencia, de Miguel Ángel en Roma, de Mackintosh en Glasgow, que hemos visto pues cómo él trabaja casi de manera exclusiva allí? Pues evidentemente pues que generen, digamos, ese interés popular en su figura y focalizado en una ciudad, pues evidentemente, por lo menos a mi juicio y en mi modesta opinión, pues yo pienso que no. Bueno, edificios destacados. Bueno, pues 4. Y todos correspondientes a la misma edad. En primer lugar, el Parque Güell. Bueno, el Parque Güell, en realidad, en su origen, no era lo que es hoy. Bueno, podemos pensar que bueno, pues es un monumento visitado, un lugar de interés turístico, pero estamos pensando que es un parque, sin más. Pero cuando se planea su construcción, en realidad no era eso. No era, digamos, el espacio ajardinado que existe en la actualidad. El Parque Güell, en principio, iba a haber sido una ciudad jardín, pero ese proyecto
proyecto acaba fracasando. Bueno, el Parque Güell surge a iniciativa de Eusebio Güell como un espacio correspondiente por aquel entonces a la periferia barcelonesa, y que por tanto pues iba a combinar dentro de esos modelos inspirados en el paisajismo inglés, en la ciudad de Sabadell, un lugar donde iban a existir viviendas unifamiliares en un espacio ajardinado y bien comunicado con la ciudad. De hecho, Gaudí ordena el diseño de las calles, del espacio, ideándolo como si fuera un bosque habitado. Es decir, las calles tienen un perfil sinuoso, va a levantar también viaductos y galerías para acceder a las correspondientes parcelas y, curiosamente, pues no lo va a diseñar de la manera convencional. Un ingeniero, que era lo que hubiera hecho en esa zona con un relieve en cuesta, pues hubiera levantado terrazas. Sin embargo, Gaudí trata de respetar la irregularidad del terreno y jugar con esos elementos estructurales como si fueran una parte más del paisaje. De hecho, pues va a recurrir a formas de pilares para ser empleados como jardineras. El caso es que, de todos modos, claro, uno, según nuestro punto de vista actual, pues ¿qué pensaría? Pues que ese lugar sería una urbanización de lujo, un espacio, digamos, exclusivo en los alrededores de Barcelona, con vistas a toda la ciudad, pero en su momento fue un fracaso. La ciudad estaba en expansión. Por aquel entonces, en las calles del Ensanche, en los solares del Paseo de Gracia, todavía se estaba edificando. Y claro, el transporte y las comunicaciones por aquel entonces eran como eran. Automóviles había muy poquitos. Y trasladarse desde el Parque Güell hasta Barcelona y volver, pues era, digamos, algo que llevaba bastante tiempo. Vamos, eso lo puedo decir en primera persona, porque yo fui andando desde allí a la Sagrada Familia y tardé bastante. Cosa que se supone que hacía Gaudí la mayor parte de los días del año, ya en los últimos tiempos, cuando se dedicó a la basílica a tiempo completo. Bueno, así que, por tanto, pues esa lejanía del casco urbano de Barcelona condujo al fracaso de dicho proyecto, que terminaría siendo abandonado. Pero, de todos modos, este fracaso, curiosamente, redundó en beneficio de la ciudad, porque, en primer lugar, le permitió contar con una zona verde en ese espacio de Barcelona. Y luego, por otro lado, ese carácter también incompleto, digamos, que le beneficia en su conjunto, de cara, pues, digamos, a ser empleado, a ser visitado. Bueno, aquí, de todos modos, pues veis una fotografía de la época, ya por 1906, donde están presentes, pues, algunas construcciones, entre las cuales, pues, está la propia vivienda de Gaudí. Bueno, ¿qué cabe señalar, pues, acerca de este proyecto? Pues aparte de diseñar de manera asimétrica el trazado de las calles, ordenándolo como si fuera también, pues, alguno de sus edificios, pues busca también un espacio en el que va a tratar de vincular el paisaje natural con la construcción. Es decir, va a llevar a cabo un planteamiento organicista
De ahí que la línea curva y el ondulamiento esté presente prácticamente en todos los espacios. Ahora sí, de todos modos, los edificios que diseña Gaudí en el Parque Güell son relativamente pocos. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues levanta el edificio de administración y la portería de la finca. Levanta una escalinata monumental y diseña una plaza sobre una terraza que es soportada por una sala hipóstila, es decir, una sala cubierta con columnas. A todo ello, pues hay que señalar el decorativismo de estas construcciones, en las que sobre todo va a destacar una cosa, y es el empleo de la labor de trencadís. Los elementos decorativos, además, pues van a incorporar referencias catalanistas, como es el empleo de la señera y las referencias a San Jorge y el Babot, elementos orgánicos y también referencias religiosas. Bueno, en el acceso principal del edificio, aunque yo no sé si en la actualidad lo que viene a ser es la salida del parque, yo no sé si ahora mismo la entrada por aquí, pues nos encontramos con los edificios correspondientes a la portería y a la administración de la finca. Va a recurrir a la cerámica en la cubierta, va a seguir manteniendo elementos de referencia medieval, como es el uso de la piedra de mampostería, lo cual hace referencia a las construcciones tradicionales de Cataluña. Va a emplear estos remates que nos pueden recordar a las almenas medievales, pero curiosamente va a ondular la construcción con un aspecto muy singular, como si se tratase, digamos, de unas formas espinosas, que nos puede recordar a ciertos animales, nos pueden recordar a ciertas plantas. En el caso de ambos edificios, curiosamente, ¿qué va a estar presente? Pues curiosamente este remate que nos puede recordar a una seta, a un gnomo. Luego ya aquí a la derecha pues tenéis este torreón que marca evidentemente pues una clara verticalidad de la construcción, destacando un edificio sobre otro, y que va a rematar pues con una cruz gaudiana, una cruz de 4 brazos. Al atravesar la reja de la finca y por tanto pasar entre esos dos edificios, pues accedemos a una escalinata monumental. En buena medida, pues podemos pensar que el arquitecto se inspiró en los modelos urbanísticos del barroco, pero evidentemente pues va a recurrir a formas onduladas, curvadas, jugando también con la vegetación y que permiten el acceso a la sala hipóstila y también a la plaza terraza que se encuentra por encima. Bueno, aquí tenéis uno de los elementos que soporta una de las terrazas que se encuentran en la altura intermedia, donde recurre a una forma recurrente para él en ese momento. Aparte de inclinar los pilares, pues estos los va a esquechar por el centro, de ahí digamos su aspecto como de pata de elefante. Al tiempo pues que va a combinar la azulejería con la piedra de mampostería y el uso del hormigón. Que emplee esos materiales tradicionales no quiere decir que experimente con el hormigón armado y las estructuras prefabricadas por aquel entonces. Bueno, otros elementos de la escalinata es el banco del Odeón, que os
ves ahí, con esas formas onduladas y decorado con cerámica. La fuente que se encuentra en la parte superior, en la cual está presente esa cabeza, que puede hacer referencia al dragón de Sant Jordi y la bandera catalana, mientras que en la parte intermedia de la escalinata nos encontramos quizá pues con el elemento más reconocible de la misma, que es esa fuente con forma de lagarto de Salamanca. En la parte inferior hay otra fuente, aunque esta digamos que tiene un aspecto semejante al de un manantial, al de emplear rocas en la misma. Bueno, soportando esa plaza terraza, nos encontramos con la sala hipóstila, con unas columnas que curiosamente hacen referencia a la antigüedad. Emplea fustes acanalados y además recurre a unos capiteles que nos pueden recordar a los capiteles dóricos o incluso a los capiteles que se utilizaron en las construcciones de la cultura cretense, allá pues prácticamente hace 5.000 años, 4.000, 5.000 años. Va a llevar a cabo esas incrustaciones de cerámica realizando esta suerte de mosaicos abstractos que vemos que decoran partes puntuales de la misma. Bueno, la plaza terraza sirve al mismo tiempo de mirador, permitía, digamos, observar pues, prácticamente toda la Barcelona. En la foto de la derecha podéis ver que se puede ver incluso el Mediterráneo, pero que de todos modos también piensa en un lugar que iba a ser también un lugar de encuentro, donde la gente, digamos, se relacionasen unos con los otros, que no fuese pues, simplemente un lugar con vistas a la ciudad. De ahí que ondulasen los bancos, decorados nuevamente con labor de trencadís, como un lugar, digamos, donde la gente se encontrase y pudiese hablar sentados unos con otros. Bueno, aquí ya tenéis pues otras imágenes de otros espacios del Parque Güell, ya digamos menos conocidos, menos ostentosos, que van a corresponder a las galerías y viaductos del mismo, que en buena medida pues, lo que venían era a reemplazar al uso de las terrazas en esta construcción, ordenando por tanto los espacios. Bueno, al tiempo que de todos modos va a emplear estos soportes también como jardineras para ir emplazando la vegetación. Ya en la parte superior del Parque Güell, además, pues va a levantar un calvario. Nuevamente, pues una referencia religiosa, que en cierto modo pues, permitiría pues, a aquellos más devotos pues, realizar un vía crucis hacia dicho lugar. Claro, luego, ¿qué otros espacios no nos encontraríamos en el Parque Güell y que podrían haber sido construidos con posterioridad? Pues una capilla, una pequeña iglesia. Quién sabe si incluso diseñada por el propio arquitecto. Bueno, aquí ya tenéis pues, algunos detalles más de la construcción. El remate del edificio de la portería, si no recuerdo mal, es esta imagen. Un detalle de la verja de entrada, donde recurre nuevamente a la forma de palmito, como ya utilizado en la Casa Vicens. Y estos pilares que servían a su vez de jardineras. Bueno, otros edificios que nos vamos a encontrar allí y que no fueron realizados por él. A la derecha tenéis la Casa Arquías, un edificio, pues digamos, de menor fuste, no por el tamaño, sino pues,
sus formas, digamos, se alejan bastante de los modelos de Gaudí y, curiosamente, su propia vivienda. La casa museo de Gaudí en la actualidad, entre otras cosas, pues expone algunos muebles diseñados por él y que fue realizado pues por uno de sus discípulos, Francesc Berenguer. Aquí, de todos modos, pues lo que vemos es en la decoración exterior, pues son esas formas onduladas, curvadas, pues propias del Art Nouveau de la época y, por tanto, pues muy distintas también de las construcciones de Gaudí. Bueno, pues quiero comentaros ahora una cosa, así que vamos a concluir la clase por hoy.